Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Siguiente clase, tema de historia. Muy bien, luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Entonces, recordemos, estamos viendo qué pasó después de la independencia. Hemos aclarado que después de la independencia todo el mundo pensaba que iba a ser todo maravilloso, hermoso, somos libres. No, ¿sí? Nada más alejado de la realidad. Después de la independencia, México ha pasado momentos extremadamente difíciles. En específico, justamente los primeros años después de la independencia, ¿sale? Entonces, los primeros 20, 30 años de la independencia, la verdad, México se las vio muy negras, fue muy difícil, ¿sale? Entonces, establecemos que ya somos independientes de España, ¿bien? Pero nos falta establecer un gobierno, ¿sí? Y hay muchas discusiones a causa de eso, ¿sale? Entonces, habíamos señalado y debemos de recordar que la independencia fue un acuerdo entre grupos sociales y políticos, ¿sí? O sea, ¿qué nos referimos entre grupos sociales y políticos? Bien, que básicamente los insurgentes, o sea, los que estaban en contra de la corona española, se aliaron con el ejército de la corona española, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la verdad, se dieron cuenta que seguir luchando lo que iba a hacer era perjudicar a México porque se iban a acabar los recursos. De todos modos, la situación con España también estaba muy difícil. Entonces, básicamente todo se debió al ingenio de Iturbide, ¿sí? Que después al pobre le fue muy mal, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ese acuerdo es llamado Plan de Iguala y pues un momento así, el abrazo de Acatempa. Pero en sí, ese acuerdo es escrito en el cual pues se llega a una tregua, se llega a una paz entre estas dos fuerzas armadas, se llama Plan de Iguala, y los principales protagonistas de ese acuerdo son Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Podemos hablar un poquito de Nicolás Bravo, porque intervino en el asunto, porque ya nada más quedaban como tal, así, muy fuertemente armados. Los más representantes eran Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. También Guadalupe Victoria, que ahorita vamos a hablar de él, porque también tuvo su intervención. Pero los que sobresalen son Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Entonces, bien, ya declaramos nuestra independencia, pero todavía faltaba establecer el estilo de gobierno que fuéramos a tener, ¿no? Que la propuesta más aceptada fue una monarquía constitucional, pero lo que querían, porque todavía estaban muy acostumbrados, porque ya les dije que la independencia fue motivada por los criollos, ellos lo que querían era un rey español, que viniera un rey español, o sea, alguien español para gobernarnos en México y que sea rey en México, ¿sí? O sea, ya no depender tanto de los españoles, pero sí tener un rey español. Obviamente España, como no reconocía nuestra independencia, obviamente, porque eso le costaba mucho dinero, él dijo, no, yo no lo reconozco y no voy a mandar a ninguna, a nadie de mi nobleza española para allá, porque nada es bien inseguro y olvídenlo, no quiero nada. Ah, bueno, entonces ellos establecen que Agustín de Iturbide se vuelva el primer emperador de la monarquía de México independiente. Entonces, pero ¿en qué consistía esta monarquía constitucional? Sí, iba a haber un rey, pero este rey no podía gobernar igual que los otros reyes. O sea, él no tenía permitido hacer su santa voluntad. Él sí nos iba a gobernar, pero tenía que obedecer las leyes establecidas por un congreso, ¿sí? Bajo una constitución. O sea, él sí iba a ser la máxima autoridad, pero no podía hacer todo lo que a él le plazca. Tenía todas los mandatos que él establezca tenían que obedecer a esa constitución, a esas leyes que antes se tenían que aceptar. ¿Bien? Obviamente, pues ya, queda Iturbide como primer monarca, pero después el cuate, ante la situación, no gobierna, no administra muy bien el país, aparte que es muy difícil, empieza incluso a encarcelar y hasta fusilar a alguno de los diputados porque ellos comploteaban en contra de él. Pues obviamente eso no le gustó a la gente, al resto de los diputados, y pues lo declaran traidor. Bueno, el cuate renuncia, se va de México, al irse de México es declarado traidor, después regresa a México y lo fusilan. Eso lo vamos a ver a más detalle en español, porque tienen que hacer un relato histórico, pero eso después. ¿Bien? Entonces, básicamente la monarquía constitucional solo duró un año. Bueno, casi dos, ¿sí? Porque fue de 1822, que fue cuando se declaró Iturbide como primer monarca de México, a 1823, cuando él abdica, o sea, dice renuncio, y también declaran que la monarquía constitucional no funciona.
Y entonces se establecen en la Constitución de 1824, nuestra, por así decirlo, primera Carta Magna, donde México se declara como una república. México, sí, ya es independiente, eso se estableció en el Plan de Iguala, pero una república constitucional independiente de la monarquía española se declara en la Constitución de 1824. Claro está que todavía no llegaban a un acuerdo, porque aunque ya decían, vamos a hacer una república. ¿Y qué consiste una república? Que va a haber división de poderes. Básicamente poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, el presidente. Legislativo, el que hace las leyes. Y judicial, el que imparte la justicia. El que dice, violaste esta ley, ahí te va este castigo. ¿Sí? La Suprema Corte. Entonces, hay una gran diferencia. Hay entre los que quieren un gobierno centralista y los que quieren un gobierno federalista. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar a detalle, pero primero, ya una vez que somos una república, ¿qué pasa? Que hay elecciones, que todavía no son muy democráticas, que digamos, pero hay elecciones. Y nuestro primer presidente justamente es Guadalupe Victoria. Por elección, gana Guadalupe Victoria. Ya llega un momento de relativa paz, que dura aproximadamente 5 años. Después de él, lo sucede ahora sí Vicente Guerrero, ¿sí? En 1829. Vicente Guerrero, de hecho, pues sí, más o menos establece el país en paz, no hay tantos movimientos. De hecho, uno de los grandes logros que tiene él es que logra contener una segunda invasión de España. O sea, España todavía trata de reconquistarnos. Obviamente, pues no tiene todavía recursos, no le sale. Vicente Guerrero logra, defender la soberanía del país. Soberanía es justamente esto, ¿no? Que cada quien escoge a sus gobernantes y su estilo de gobierno y no dependemos de otro país. Entonces, Vicente Guerrero logra, logra defender al país de España, pero él dijo, bueno, pues ya, los corrí, entonces no quiero a los españoles de aquí, váyanse de aquí. Corre a los españoles que quedan en México, así literalmente los corre. Eso obviamente a muchos no les agrada porque muchos tienen familiares españoles, hay mucho dinero de por medio, entonces ahí hay mucha inconformidad con esa decisión que tomó Vicente Guerrero, y el vicepresidente Anastasio Bustamante hace eso para complotear en su contra, lo derrocan por así decirlo. De hecho lo arrestan y lo fusilan en Oaxaca en 1831. O sea, fíjense cómo los dos principales héroes de la independencia les fue muy mal. O sea, Iturbide fue declarado traidor y fue fusilado. Vicente Guerrero, que también fue otro de los héroes de la independencia. O sea, estos dos hombres firmaron la independencia de México y los dos acabaron fusilados. Ni siquiera tuvieron una muerte, por así decirlo, digna. No, ambos acabaron fusilados. Agustín de Iturbide declarado traidor, Vicente Guerrero fusilado por el vicepresidente en Oaxaca en 1831. La historia de México. En fin. Eso es básicamente los hechos que sucedieron cuando se estableció la república. Pero, ya les dije, primero fuimos república federalista, luego fuimos república centralista, y como tampoco funcionó, después volvimos a ser república federalista. ¿Cuál es la diferencia? Así muy a grosso modo, que en la federalista hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En la centralista hay 4 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y otro que la verdad no sé muy bien en qué consiste, pero es el supremo poder conservador. Entonces, así de, órale, vale, o sea, es como de, derroca a estos dos, ¿sí? Entonces todavía mantienen una manera de poder muy, justamente como lo dicen, conservador, o sea, como antes, de que el rey podía hacer lo que quisiera. Entonces, el que llegue a ser el monarca máximo, el que llegue a tener el poder ejecutivo, puede derrocar las opciones del poder legislativo y el poder judicial. Cosa que pues dices, bueno, entonces ¿dónde está la igualdad, no? Bueno, aquí en la República Federalista va a haber estados libres y soberanos. Es lo que les había comentado, que cada estado puede emitir sus leyes, puede tener pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque tiene a su presidente municipal, tiene a su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores y a su Suprema Corte. O sea, tiene los 3 poderes, pero en su estado, ¿sí? Que siempre y cuando obedezcan lo que dice la Constitución, ellos pueden hacer pequeñas variantes a sus leyes. Un ejemplo, el hoy no circula. El hoy no circula nada más funciona en el Estado de México y la Ciudad de México. El resto de los estados no tienen esa ley de el no circula o la verificación. Eso nada más sucede en el Estado de México y en la Ciudad de México.
Puebla, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Baja California, no tienen esa ley. Y así cada estado va creando sus propias leyes siempre y cuando no vayan en contra de la constitución política, que es la ley máxima que a todos nos gobierna. Y sí, todos tienen que cuadrarse con respecto a esto. Pueden hacer cambios, pero siempre y cuando no atenten contra la ley fundamental, que es la constitución. Bien, en cambio, en la República Centralista, ahí va a haber departamentos y gobernantes elegidos por el presidente. O sea, ahí no hay libre elección de sus gobernantes. No, el presidente escoge quién va a gobernar. Ahora sí que ya no se llaman estados, se llaman departamentos. ¿Quién va a gobernar cada departamento? ¿Sale? Aquí se llaman estados, ahí se llaman departamentos. Bien, y en la elección ya no lo anoté porque me dio flojera, pero en la elección, aquí, la República Federal, se considera para la elección, para votantes, a los varones mayores de edad. Ellos son los que tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Todo varón que sea mayor de edad puede ejercer el voto. Aquí todavía la mujer no tenía un valor ante la ley y por eso solamente votaban los hombres. Y en el centralista, sí, también los hombres. En la República Centralista, sí, votaban los hombres también, pero había una diferencia. Solo votaban los hombres ricos. Solo les permitían votar a aquellas personas que podían comprobar un cierto ingreso. O sea, por así decirlo, el poder lo seguían teniendo las personas de mayor poder, de mayor dinero. Y lo hacían explícito, lo hacían cínico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la República Centralista y la República Federalista, ¿sale? Entonces, para esta lección, ya les dije, tienen que hacerme su apunte, bien cookie, bien completo, mucho mejor que esta cosa horrible. Y tienen que contestar la página 4, bueno, la número 4 que yo le pongo, de su antología, ¿sale? Y pues bueno, eso es todo. Y para contestar esa hoja, tienen que trabajar de su libro de historia de la página 21 a la página 24, ¿sale? También aquí en la página 21 está bien interesante porque justamente se menciona, porque es algo bien notable, el nivel territorial que teníamos en aquel entonces, que ya les dije, fue lo máximo que tuvimos y pues fue un horror porque lo que viene es justamente narrar el cómo es que perdimos la mayor parte de nuestro territorio. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, seguimos trabajando.